Ser parte del equipo de CNN es una responsabilidad periodística muy importante y personal. Estamos hablando de una de las cadenas de televisión más importantes del mundo, la líder de noticias en el planeta, con las grandes coberturas, con una mirada crítica, analítica y permanentemente abierta a lo que ocurre en el mundo. Allá vamos significa que hay que hacer las preguntas firmes, a veces incómodas, las preguntas que nos permitan descubrir, saber y conocer junto con usted verdades e informaciones que nos son importantes. Somos México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a José Reveles, nuestro colega periodista que se encuentra en nuestro estudio de CNN de Ciudad de México, periodista y escritor y bueno, pues profesor universitario. Pepe, gracias por estar aquí, buenas noches. Con mucho gusto, Carmen. Bueno, para retomar el hilo de una historia que está ahí abierta y que en estos días, bueno, ha surgido información acerca de un exgobernador mexicano. El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, que bueno, pues está bajo investigación de las autoridades de justicia de los Estados Unidos. Estamos hablando de que autoridades federales de los Estados Unidos pues han anunciado en estos días que fue acusado formalmente este ex mandatario tamaulipeco por conspirar, es la palabra, conspirar para lavar instrumentos monetarios, así es la expresión, y bueno, pues instigar al funcionamiento de un negocio que no estaba autorizado de transferencias de dineros. Estamos hablando de lo que en la oficina del Procurador Federal para el sureste de Texas se ha informado en estos días en contra del exgobernador Hernández Flores y de un familiar, un cuñado. El cuñado Óscar Gómez Guerra, que bueno, pues están siendo sujetos de esta investigación y de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos días, que incluye el anuncio por parte de las autoridades del decomiso, ya en definitiva, de casi $4 millones pagados para la adquisición de terrenos en Reynosa, Tamaulipas, de un grupo de inversionistas. Esa es parte de lo que ha sucedido en los últimos días en torno a este personaje y su cuñado, parte de la estructura política mexicana, en este caso tamaulipeca. ¿Qué dices, Pepe Reveles, de esta investigación? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Del grupo del PRI, aunque en las inversiones que mencionas de Reynosa también aluden a un exdirigente del Partido Verde. Pues al expresidente del Verde Ecologista en Tamaulipas, René Castillo de la Cruz, que es a quien se le habrían decomisado también estas inversiones como parte precisamente de la investigación. Creo que es muy grave en la medida en que incluso algún medio de los Estados Unidos, el San Antonio Express News, menciona que es lavado de dinero, pero proveniente de los Zetas. Es decir, que hubo dinero de la delincuencia organizada hacia el gobernador y su cuñado, manejado de alguna manera, que los Estados Unidos afirman que se trata de $30 millones, por lo menos lo que están buscando. El San Antonio Express News dice que es proveniente de los Zetas. De los Zetas. Aunque hay otras versiones que dicen que no es proveniente de los Zetas, hay una cierta duda respecto al origen de tal dinero presuntamente lavado. Justamente es una nota que retoma CNN y dice que es un reporte de los cargos que hizo el diario San Antonio Express News. Es decir, seguramente tuvo acceso al documento. Sí. De cualquier manera es gravísimo, porque estamos hablando de que no es lo mismo la acusación mediática que ha habido durante todos estos años, no solo contra Hernández Flores, sino contra Tomás Yarrington, que también ya fue acusado formalmente en Estados Unidos, o contra Cavazos. Parece que Tamaulipas produce muchos de estos gobernadores, ¿no? Sino que ahora es una acusación formal de una corte dada a conocer oficialmente, estaba desde mayo retenida, pero se dio a conocer en días pasados, hace menos de una semana, hablando de corrupción
por lavado de dinero, porque se trata de una empresa que no tenía la autorización, ellos no tenían la autorización para hacer estos movimientos y aparentemente los hicieron. También están buscando unas propiedades inmobiliarias, serían 4 propiedades con un valor de $2 millones en Austin y me parece que en Houston. Son dos lugares. Ahora, efectivamente, no es cualquier cosa que se esté, como en los últimos años, focalizando la atención a la élite política tamaulipeca, en pocas palabras. Acabas de mencionar a Yarrington y, bueno, todo este entorno de personajes con investigaciones fundamentalmente de la DEA y del FBI. Sí, claro, no hay más que el antecedente que yo tenga en la memoria de Mario Villanueva Madrid. A él lo acusaron siendo gobernador todavía, de tal manera que él ya no se presentó a su último informe. Sí. Se puso pies en polvorosa y por ahí anduvo en diversos lugares hasta que lo capturaron en un país centroamericano. Pero como cosa formal, yo creo que esto puede ser incluso más grave, en la medida en que son estados que colindan con los Estados Unidos y que es muy fácil estar haciendo transferencias y bueno, ese famoso lavado de dinero del que es acusado Eugenio Hernández ahora. Ahora, Eugenio Hernández efectivamente pues fue gobernador de este estado de la República. Estamos hablando de un estado del país en donde, ¿cuáles son las fuerzas criminales que confluyen, Pepe? ¿Cuál es el mapa criminal de Tamaulipas en particular? ¿Y dónde está la frontera entre la clase política o la élite política y el mapa criminal de Tamaulipas? Bueno, como para que ocurran investigaciones de este tamaño. Claro, ahí lo que privaba era el cartel del Golfo hasta que se dividió con sus sicarios contratados de tropas de élite, que eran los Zetas. Llegó un momento que los Zetas se sintieron autosuficientes y dijeron yo voy a hacer mi propio grupo, mi propio cártel, ¿no? Entonces, ya existen los Zetas como tales y Golfo como tal. O sea, se hicieron 2 grandes cárteles. Hay que recordar que el del Golfo no es de los más antiguos, es mucho más antiguo el de Sinaloa, pero sí nació con mucha fuerza. Se metió a todo el corredor que va desde el Caribe mexicano, estamos hablando de la península de Yucatán con Quintana Roo, Yucatán, Campeche, toda esa costa pasando por Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, todo eso es territorio, bueno, ha sido territorio Z, después de que el Golfo fue, pues de alguna manera, mermado, ¿no? por la extrema violencia de los Zetas, que además tenían entrenamiento para eso, eran soldados de élite y bueno, ahora ya tienen competencia, ¿no? Ahora tienen el cártel de Jalisco Nueva Generación en otro lado de la República, que son violentísimos también, ¿no? Sí. Con la noticia que me daban el otro día de que algunos de los integrantes de este grupo de Jalisco Nueva Generación, digo, lo menciono para no distraer, nada más rápidamente, que vivieron en Colombia. Por lo menos 5 de ellos. ¿En Colombia? En Colombia. O sea, ahí trajeron cierta tecnología violenta, ¿no? Porque son los que ahora han aparecido de una manera muy mediática también y que fueron capaces de enfrentar a la tropa. Son los que tomaron el helicóptero con los soldados y han emboscado policías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, volvemos entonces a Tamaulipas. Los Zetas son los que han dominado esa zona. Nunca pudo el Chapo Guzmán y Sinaloa penetrar y quedarse con Tamaulipas, aunque lo intentó muchas veces. Déjame, Pepe Reveles, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Bueno, regresamos con Pepe Reveles, siguiendo de cerca este caso del exgobernador de Tamaulipas y el entorno de investigaciones que desde los Estados Unidos se está realizando. En el corte estabas a punto de contarme algo sobre Tomás Yarrington, el otro exgobernador de Tamaulipas que está también desde hace ya algunos años bajo esta sombra de investigaciones. Bueno, también fiscales federales de Texas son los que acusaron a Yarrington de también lavar dinero, de colaborar con el narco y de recibir sobornos de los cárteles, así específicamente. Él no está preso, ¿no? Se puede considerar que es un prófugo, como ahora mismo están considerando a Eugenio Hernández Flores, lo están considerando prófugo. Prófugo ya.
Sí, porque al no estar compareciendo, seguramente alguna convocatoria, él ya declaró por ahí que él está limpio, que él invirtió a lo sumo $4 millones. Dijo que ya fue investigado. Que ya fue investigado en México, pero él lo va a demostrar ante Estados Unidos y que no sabe de dónde sacaron la cifra de 30 millones, dice él. Sí, pero él es el cuñado, el casado con su hermana, entonces habrá que ver si las cosas se derivan hacia el cuñado. Pero de todas maneras, el que está mencionado es el exgobernador, ¿no? Sí. Estamos hablando, su cuñado. Estamos hablando de una corte federal en Corpus Christi, ¿no? Y en el caso de Yarrington, se le acusó de estar con otro priista, el empresario Fernando Cano, en varios negocios estaban juntos y es donde está la acusación. Hubo un tercer hombre, cuyo nombre ahora me voy a recordar, que estuvo ya en la cárcel 2 años y medio, que era un colaborador de este mismo gobierno de Tamaulipas. Entonces, ha sido investigado durante muchos años el gobierno de Tamaulipas. Lo curioso es que no está investigado, aparentemente no investigado en México, o por lo menos no hay una conclusión de una averiguación en México que lo lleve a ser señalado, imputado por algún delito, ¿no? Sino en Estados Unidos. Incluso en la nota de Víctor Fuentes del periódico Reforma de hace unos días, cuando se informa del decomiso de $4 millones, se reporta que el gobierno de Estados Unidos decomisó en definitiva casi $4 millones pagados para comprar terrenos en Reynosa. O sea, el dinero de un grupo de inversionistas representado por el cuñado del exgobernador, que es Oscar González, y por René Castillo de la Cruz, expresidente del Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas, pues es parte de esta investigación y es lo que llevó al gobierno estadounidense a decomisar ese dinero que estaba destinado a comprar terrenos en Reynosa, es decir, terrenos en México. El 11 de mayo, dice el reporte de Reforma, el ganadero y exdiputado local suplente priista Álvaro Elías García González firmó un acuerdo con la Fiscalía por el cual aceptó el decomiso de los fondos depositados en una cuenta a nombre de su abuela en un banco de McAllen y que estaban congelados desde noviembre de 2013, como parte de estos acuerdos de la justicia estadounidense con, en este caso, este empresario. Así que, bueno, efectivamente, el decomiso de dinero, de un dinero que estaba previsto para adquirir terrenos en territorio mexicano. Entonces, obviamente, la frontera pues conecta permanentemente acciones de un lado y de otro de la frontera. Sí, son inversiones en los dos lados de la frontera y lo curioso es que no son averiguaciones como muy superficiales, porque aquí en el caso de Yarrington, por ejemplo, y en el de Hernández también, se habla de que los juzgados del sur, y en el caso de Yarrington también del oeste de los Estados Unidos, de ahí de Texas, participan en la DEA. Fíjate, antidrogas, el Servicio de Impuestos Internos de Investigación Criminal, el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y Control de Drogas de Brownsville, de San Antonio y de Houston. O sea, son muchas entidades las que están participando en esto y por tanto sí puede haber una averiguación cierta, no porque sea automático que sea una acusación de los Estados Unidos es verdadera. Puede también haber una imputación falsa. Lo que sí parece que es cuidadosa y lleva tiempo, o sea, no es reciente. Y lo que está dejando ver es que son herencias de varios gobiernos, porque hay que recordar que Yarrington fue el encargado de las finanzas con Cavazos. Había una relación estrecha y de negocios con los Bush. Estamos hablando de relaciones con la familia Bush. Ah, Bush, no Bush. Bush, con George Bush, hijo, ¿no? Tenían una muy buena relación, no solo de los gobiernos de Tamaulipas y Texas, sino en negocios también estaban. Esto lo menciona una nota que se refiere a Yarrington. Entonces, hablamos de gobernantes mexicanos con una influencia fuerte también en los Estados Unidos, en Texas, que es donde están siendo investigados. Y te recordarás cómo hubo otro involucramiento de gobernantes o gente muy cercana, hasta de Veracruz, de Fidel Herrera, cuando el asunto de los caballos, de los parientes del Z40, que tenían un negocio de caballos pura sangre de cuarto de milla. Pancho Colorado. Y con Pancho Colorado. O sea,
Yo creo que los tejanos como que ven mucho movimiento de los mexicanos y por eso hay estas investigaciones que si van a prosperar, me temo que sí van a tocar ya formalmente el tema de los dineros del narco. Relacionados con personajes de la política. Sí, por supuesto. No, que ese es el o tema. sea, los famosos narcoestados, narcogobiernos o narcopolíticos, ¿no? Ahora, ya lleva muchos años el asunto para que suceda. A ver, hay varios capítulos en los últimos años, ya hablaste de Yarrington, ahora hablamos también de Eugenio Hernández. Se van sumando casos y situaciones y en algún punto puede o no abrirse un proceso mayor, o serán capítulos y parcialidades de algo mayor. Yo creo que podría conducir a, bueno, si hubiera voluntad en México, podría conducir a una investigación muy importante, y hay otro asunto mencionado en estas informaciones acerca del asesinato de Rodolfo Torre Cantú, cuando era candidato, porque él es asesinado sin mayor explicación de los motivos, simplemente como si fuera un episodio de la delincuencia organizada, y yo creo que no puede ser de esa manera. ¿En plena carretera? Sí, en plena carretera, o sea, un comando que sabe qué va a pasar y que lo ejecutan directamente, ¿no? Sin lugar a dudas, siendo candidato, y pues no se explica jamás la autoridad qué fue lo que pasó. O sea, detrás de eso, ¿qué había? ¿Por qué matan a un candidato? ¿Por qué causa tanto estrépito, digamos, escándalo mediático el asesinato de un candidato como Luis Donaldo Colosio y claro, este es estatal, ¿no? No, pero sí fue un caso tremendo cuando lo mataron. No se hizo... Es el asesinato de un candidato a la gubernatura. Y como que no se hizo demasiado escándalo. O sea, yo creo que faltó investigar y eso es lo que quisiera observar. Hay como falta de voluntad en México para investigar estos altos crímenes y altas inversiones de gobernadores. ¿Estás mencionando eso en este momento a raíz de tu revisión del caso Eugenio Hernández? Sí, porque mencionaron menos a Eugenio Hernández que a Yarrington. A Yarrington lo mencionan directamente como que tuvo alguna participación, alguna injerencia en lo del crimen de Rodolfo Torre Cantú. Pues es una parte gravísima del proceso. Pero está libre, ¿no? Se dejó de decir en estos días, salió en un noticiario que lo habían capturado, pero él ya respondió que está libre y no tiene ningún problema. Entonces, hay que ver hasta dónde llegan las investigaciones de Estados Unidos, porque cuando ellos quieren las hacen realmente profundas. Y vamos a decir, en el caso, por recordar uno, el de Mario Ruiz Massieu, ¿no? Que murió extrañamente, algunos dicen que no ha muerto, ¿no? Pero cuando tenía una cierta libertad de movimientos con el famoso brazalete electrónico, ¿no? Con el cual controlan sus movimientos para que no se vaya. ¿Y por qué? Porque en su momento Mario metió varios millones de dólares ilegalmente a Estados Unidos, en maletas que directamente pasaban por la frontera, y sí, ahí sí se fue, le puso 25 cargos. Estaban condenados a cadena perpetua. Y no veo, o sea, todavía no aterriza la investigación, pero ya la petición misma, la acusación misma de la Corte en contra de un exgobernador mexicano, yo creo que es grave. Sin duda. Déjame, José Reveles, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, entramos en la parte final. En un momento más con José Reveles en el estudio de CNN. Volvemos. Bueno, volvemos, Pepe Reveles, en esta conversación. Desde luego que para el PRI es un tema muy delicado el hecho de que esté abierta una investigación en contra de un exgobernador que forma parte de las filas de este partido político. Precisamente cuando se da a conocer la información sobre la investigación desde los Estados Unidos contra este exgobernador tamaulipeco, el PRI, en este caso a través de su secretario de Acción Electoral, Arturo Zamora, pues se refirió al tema diciendo que el PRI ha sido preciso con este tipo de cosas y que siempre ha determinado como partido de la legalidad que en el caso de que existan funcionarios
o exfuncionarios públicos, no solamente de ese partido, sino de cualquier partido, que ellos enfrenten sus responsabilidades frente a las normas. Es una suerte de deslinde, digámoslo así, Pepe, es un deslinde del PRI respecto a la situación actual de ese exgobernador. Claro, es un deslinde mediático porque, por ejemplo, en el caso de Yarrington también fue expulsado del PRI. Expulsado ya. Y hubo una averiguación previa de la PGR. Sí se le averiguó en tiempos de Calderón y fueron delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Pero fue exculpado. O sea, en México no tiene cargos. Yarrington. Creo que va a ser el mismo caso de Eugenio Hernández. Todo proviene de Estados Unidos. Parece que la investigación no solo la hicieron ellos, sino ellos hicieron los cargos y no es una investigación conjunta, por ejemplo, en los países. No parece haber una investigación mexicana en contra de Eugenio Hernández. Bueno, incluso el propio Zamora, como digo, hablando a nombre del PRI, pues dice, en este gobierno incluso hay investigaciones de exgobernadores como Granier y como el caso de Villanueva. Entonces, dando a entender que sí actúan contra exgobernadores los gobiernos priistas. Sí, hay denuncias públicas contra el de Nuevo León también, pero yo no conozco todavía que haya una acusación formal de alguien, porque durante la campaña se estuvo diciendo muchísimo, que acumuló muchísimo dinero, ¿no? Sí. Y particularmente en un esquema, en una coyuntura en que estaba el famoso Bronco ahí como independiente. Yo digo falso independiente. Bueno, porque tanta militancia, ¿no? En el PRI, y de pronto me resultó independiente. Pero en fin, yo creo que el hecho de que Estados Unidos con toda formalidad esté acusando a nuestro gobernador mexicano, a dos ya, ¿no? Me parece gravísimo. No sé si esto se negocia a nivel cupular, porque finalmente ya no está en el poder de los ejecutivos, pues es una corte. O sea, es un poder diferente el que lo está acusando. Entonces, correspondería, me parece a mí, una colaboración en investigación por parte de México, o iniciar acá de oficio una investigación al exgobernador, aunque las propiedades, aunque el movimiento de dinero se lo están atribuyendo en Texas, no en otro lado. O sea, no está, excepto lo que tú mencionabas de los terrenos de Reynosa, que es un asunto... de una inversión para adquirir terrenos. Exactamente. ¿A qué suena? Suena a información privilegiada, suena a especulación, suena a comprar terrenos que van a tener una gran plusvalía, suena a proyecto a futuro, a sabiendas de qué es lo que va a pasar con los terrenos. Digo, que no es raro, en México no es raro. Bueno, José Reveles, pues seguiremos de cerca y otros casos que relacionan al estado de Tamaulipas y a esta investigación, pues fundamentalmente es la DEA. ¿También tiene que ver el FBI en esto o es fundamentalmente investigación de la DEA? Fundamentalmente la DEA y las agencias estadounidenses que tienen que ver con los movimientos de dinero. ¿Sí? No mencionan al FBI, pero... Pues allá trabajan en conjunto varias de las agencias, que aquí mismo en Reforma tienen sus oficinas, ¿no? Entonces, habemos... ¿Para no ir muy lejos? Pues sí, aquí pasando el ángel de la independencia están las agencias estadounidenses junto a la Bolsa de Valores y son más de 15 agencias. 15 agencias. Sí, de aduanas, tabaco, alcohol, está DEA, FBI, CIA, todos están ahí. Las llegué a contar en una nota de Ginger Thompson, me parece que son 17 agencias. 17 agencias. Estamos bien vigilados. Aquí a unos cuantos metros. Sí. Digo, parece un chiste, pero junto al monumento a nuestra independencia. Bueno, José Reveles, pues ahí están esos temas de los cuales hemos hablado contigo en diferentes ocasiones. Ahora te agradezco que estés aquí para seguir hablando del asunto. Con muchísimo gusto, Carmen. Gracias, José. Y a usted, gracias que nos permite acompañarle. Pásela bien. Buenas noches. Hasta mañana.